Yo decidí estudiar Derecho porque de los sacerdotes jesuitas, ellos nos inculcaron mucho el ser agente de cambio social. Mario Ginete es un prestigioso abogado de la ciudad de Cali, quien por decisiones equivocadas terminó en la bancarrota. La presión de los bancos lo hizo pensar en suicidarse, pero en el derecho encontró la solución. Inició una nueva vida y creó el bufete de abogados Ginete y Asociados. Decido estudiar Derecho porque mi papá, que era un gran lector, tenía bastantes libros y muchos de estos libros eran de asesinatos y de cosas. Entonces había un libro especialmente de Caryl Chessman, el libro se llamaba El bandido de la linterna roja. Entonces en ese libro contaban cómo era una audiencia y cómo encontraban al criminal y cómo argumentaban, y eso a mí me emocionaba, me inflamaba. También leíamos en la selección, las revistas Selecciones, crónicas de judiciales. Y en ese momento estaba yo en bachillerato, en el último año de bachillerato, en lo que en esa época era sexto bachillerato, y el decano de la Facultad de la San Buenaventura, Genaro Chamorro Sánchez, un español, llegó a darnos una conferencia. Él terminaría después siendo mi socio. Este señor decano y Guido Arrunati y un compañero terminamos siendo socios en una oficina de abogados en Cali. Pero en ese momento el señor Chamorro Sánchez, español, dueño del Colegio del Pilar, da una conferencia donde nos dice: la San Buenaventura está abriendo facultad de Derecho, tiene este y este enfoque, y esta es mi facultad, y aquí encontré yo el lugar. Yo llego y me voy a los Estados Unidos en un año sabático por una obsesión que hoy no la considero muy válida, pero estoy obsesionado con algo que no necesitamos de una manera tan definitiva en nuestras vidas, pero que nos la meten, es que aprender inglés. Uno va a aprender inglés y va a tener negocios de comercio internacional o si va a asesorar multinacionales, pero en Latinoamérica usted puede ser exitoso y además millonario sin necesidad de saber inglés. Pero en ese momento había cosas que hay que aprender inglés, que hay que aprender inglés. Además yo era un litigante yuppie que sí trabajaba para bancos y corporaciones. Entonces nos fuimos un año a Estados Unidos y allá estuvimos cerca de Chicago, por Milwaukee, y allí yo me metí en cuanto seminario pude, porque fuimos... después de que no apareció ninguna beca, reunimos los ahorros, como dice, quemamos las naves y nos fuimos con Madeleine, mi esposa, y las dos hijas allá a Chicago, a Milwaukee, cerca de Chicago. Entonces allá a usted le meten por debajo de la puerta promociones de todo. Entonces yo me concentraba en las promociones de seminarios, capacitaciones, motivación. Y allá iba a Chicago y veía al conferencista en el seminario en el que estaba, y yo iba y veía que el proyector de diapositivas que él tenía era el mismo de Colombia. Yo decía, este es el mismo Kodak y tal. Y algún día logré ahí en mi Span English preguntarle a un tipo que me dijo que le estaban pagando $8,000 por día. Y yo quiero seguir haciendo eso. De allí cometí un tremendo error de apreciación. Yo dije, yo voy a llegar a Colombia a replicar esto. Yo voy a ser el mejor conferencista motivacional, no de Colombia, no del grupo andino, no, sino del mundo de habla hispana. Una cosa bien egocéntrica. Y regresamos a Colombia y, digamos, hicimos un crédito con Comeva y arrancamos. Pero ese crédito aguantó como para 1 o 2 años. También era el inicio del gobierno de Samper, año 1996, 97, que Colombia sufrió una gran contracción y no daba. Entonces teníamos una planta de personal de cerca de 12 personas, era una cosa exagerada. Hacíamos eventos. Yo llegué a dar conferencias masivas y conferencias importantes, trabajos para multinacionales, etcétera, y de otros países, pero no daba. Administramos el dinero, no llegó a haber robo, ni fue un problema de hurto ni de desfalcos. Simplemente los costos de operación de la empresa de motivación, los libros que sacábamos, el material motivacional, los ingresos eran mucho más bajos y además estábamos pagando créditos, llegamos a pagar créditos al 42% anual. Yo creo que sin buscar disculparme en el alto costo del dinero, es muy difícil hacer empresa en Colombia con ese valor del crédito. Yo llegué a pagar interés de sobregiro del 63% anual, lo tengo muy claro. Eso fue un momento en que se desplomó luego la economía, ya el año 97-98, viene esa crisis del crédito y viene la crisis del UPAC.
98, 99. Nosotros no tuvimos créditos en UPAC, pero sí sentimos toda esa contracción económica, que es cuando el escándalo del cartel de Cali, que influye en las elecciones del gobierno de Ernesto Samper, Pastrana, todo ese rollo. Y allí estaba pues nuestra empresa, digamos, allí en esa marea, y allí llegamos finalmente en un momento a la insolvencia, a la quiebra. Yo tenía esos cupos de crédito preaprobados y empezó la operación de la empresa de conferencias, de charlas motivacionales, y había unos déficits. Entonces, en vez de llenar esos déficits con más ingresos o recortar gastos, lo que yo hacía era apalancar créditos. Llegábamos a fin de mes y decíamos, no alcanza para pagar la nómina, no alcanza para pagar el arrendamiento, llegaron las cuentas de la imprenta, ¿qué hacemos? Entonces yo me sentaba y decía, allá hay un cupo de 20 millones del banco tal, saquen de allí, saquen 8, saquen 12, y empezamos a echarle mano a esos cupos. Entonces pasábamos el mes, y al trimestre siguiente otro, y fuimos copando todos esos cupos a unas tasas de interés literalmente impagables. Entonces allí, cada vez que usted toma un cupo, le aumenta la cuota mensual al mes siguiente. Eso es matemática elemental. Si usted usa un cupo de crédito de algo que no le generó más ingreso, al mes siguiente, ¿qué tiene? Una cuenta mayor por pagar y sus ingresos no están aumentando. Allí es donde empieza a generarse un déficit. Allí empieza el insomnio. Empezamos a atrasarnos en el colegio de las hijas. 3 meses, 4 meses, llamadas del colegio. Yo nunca había vivido esa situación. Empecé a entrar en la ansiedad, en mucho insomnio, mucho estrés, porque mi papá jamás había sido moroso. Mi suegro tampoco, el papá de Madeleine. Para mí moroso era señal como de un leproso. Una persona morosa incluso es como tramposa. Una persona morosa puede ser deshonesta. Pensaba yo en mi ego de yuppie, en mi ego de ejecutivo. Y estaba yo bien, pero bien cuestionado. Me levantaba por las noches, caminaba por toda la casa. Yo vivo aquí de donde estábamos haciendo este programa, en un 6º piso, y un día yo me paré allí en esa ventana y dije, yo voy a salir de este programa, vivo pavimento. ¿Por qué? Porque yo había sido abogado de bancos y yo decía, van a venir por esta sala, estas sillas se la van a llevar, estos muebles se los van a llevar. Yo decido trabajar como conferencista motivacional porque empecé como a intrigarme por qué jóvenes cercanos a mí se suicidaban. A mí me impactó mucho el suicidio de un muchacho de la alta sociedad caleña de apellido Lema. Este muchacho tiene una decepción amorosa con una novia y se tira del 10º piso de un edificio. Eso nos impactó mucho a todos los de esa época. Estoy hablándole hace unos tal vez 35 años. Entonces, ¿qué pasa en la mente de alguien para que llegue a menospreciarse tanto por no ser amado por una mujer? Y entonces me empecé a leer a Leo Buscaglia y a Ogmandino y empecé con toda esa literatura de superación y empecé a encontrar, digamos, una gran retroalimentación. Y yo decía, hombre, no, digamos, yo soy un hijo de Dios, yo no me puedo dejar llevar por la depresión, mi felicidad, mi identidad no puede depender de que otra persona me quiera. Qué chévere estos conceptos. Y en esa época, Harold Sangen trae con la Corporación para la Recreación Popular, trae a un conferencista, Peter Freire, y nos vamos a un seminario con él, y ese Peter Freire, un ex jesuita, hace una dinámica de autoestima y productividad, y con esa dinámica de autoestima y productividad yo hice un tremendo clic. Yo dije, uy, allí a través de ese seminario yo descubrí unas fortalezas. Ahí había un momento de retroalimentación en el grupo. Yo dije, usted tiene esta fortaleza, usted es buen orador, usted es positivo, usted es alegre. Y yo veía que iban apareciendo esas cosas en una cartelera que este Freire escribía. Yo decía, uy, yo tengo todas estas cualidades. Uy, sí, a pesar de algunas críticas, a veces de la propia familia, porque a veces los entornos familiares son los más negativos, no se puede, nos va a tocar ir a otro barrio, si usted no tiene apellido, usted no va a poder salir adelante. Yo tuve algo de eso, o mucho de eso en mi entorno familiar, lo que se llama el complejo, el prejuicio. Entonces, cuando estoy en ese seminario con Freire y digo, uy, yo tengo además, no solamente esto me está sirviendo a mí, sino que yo quiero compartir esto. Yo soy capaz de dar esa dinámica y de hecho la terminé dando. La adapté, yo digo que la mejoré, la popularicé, porque este hombre eran 3 días, 15 personas. Yo he llegado a manejar hasta 50 personas en un día con esta dinámica de descubrirse a través de la fuerza de un grupo, descubrir los valores, la autoestima, con la retroalimentación, un espacio para que cada uno haga un relato de su vida. Esa es una dinámica que todavía hoy es muy poderosa y que me gusta facilitarla y repetirla, incluso haciéndome parte del grupo, porque estamos en la sociedad de lo negativo.
esta sociedad está enfocada en que usted está viendo en el barrio que no es, usted tiene el peso que no es, usted tiene el color de pelo que no es, usted le falta, le sobra, nadie está como reconociendo sus valores. Entonces cuando yo vi esto y lo empecé a hacer y cada vez más me gustaba, y cuando un día me pagaron 2 millones por un día de trabajo, dije, uy, esto... Pero también allí cometí unos errores de sobredimensionar la capacidad del mercado colombiano. Mario era en ese momento era un conferencista motivacional. Yo soy odontóloga y ejercía la profesión también. Tenía mi consultorio odontopediatra y esas dos entradas nos ayudaban a nosotros como familia, ¿no? Llegó el momento en que entró la crisis en Cali, la del narcotráfico y todo eso, y todas las cosas se redujeron a cero. Vino también, creo que era el Campeonato Mundial de Fútbol en esa época, y las empresas empezaron por ese mes a no contratar ninguna conferencia, pues porque era prioritario el partido. Entonces nosotros empezamos a ver que se nos venían bajando las finanzas y recurrimos a un préstamo que nunca lo habíamos hecho. De casados jamás nos habíamos pedido plata prestada y éramos muy juiciosos con nuestra organización económica. Tan era así que llegaban a la puerta de la oficina a entregarnos la tarjeta con un cupo de 10 millones de pesos por adelantado, a abrirnos la cuenta bancaria sin pedirla. A veces nos tocaba decir, vea, no la necesito, no la quiero, porque pues nos llegaban por el buen uso y porque no teníamos, nunca llegamos a pedir plata prestada. En ese momento, entonces, que nos vinimos a ver que estábamos cortos de ingresos, pedimos una hipoteca sobre la finca y cogimos los cupos que teníamos preaprobados para tapar los huecos, como se dice. Pero llegó el momento en que no pudimos pagar tampoco los bancos, ¿no? O sea, la cosa siguió y siguió, entonces nos estresamos mucho y empezamos a ver qué podíamos hacer. Y lo primero que pensamos hacer fue ser transparentes. Cometimos un error, no tenemos con qué pagar, entonces llamamos a los bancos. Venga, los sentamos, mire, no tenemos plata con qué pagarlo. ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? No, que refinancien, decíamos, pero ¿qué vamos a refinanciar si no tenemos con qué pagar la refinanciación? O sea, eso es aumentar la deuda. Entonces venían y como siempre el banco no tiene un representante doliente, siempre era un muchacho y generalmente joven, o a veces también un poquito más maduro, pero no tomaban decisiones, ellos no pueden tomar decisiones, sino que tienen que llevar eso a un comité y eso se demora y pasaba el tiempo y nosotros diciéndole, vea, le entregamos el carro, vea, hacemos esto, entregamos la finca, que la recibieron por nada, Comeda nos tuvo que dar una plata de más porque valía más la finca que la plata prestada, pero seguimos con los bancos. Y Mario muy desesperado, yo a veces como detrás mirando qué hacemos, para dónde cogemos, porque son momentos muy difíciles. Entonces lo primero que hicimos fue hablar con las niñas. Vengan, estamos en esta situación, somos una familia, vamos a salir adelante, pero tenemos que unirnos. Y empezamos también a ver que necesitábamos una parte espiritual. Entonces Mario me decía, vamos a la iglesia, vamos a tal parte, hasta que por un amigo del colegio de Mario llegamos a la iglesia cristiana. Conocimos de Cristo, vimos que las cosas eran diferentes, que uno podía orar, que uno podía clamar, porque nosotros no veíamos dónde tocar. Evidentemente, una imprudencia de nosotros de pronto, ¿sí? Porque si nosotros hubiéramos sido un poco más, si hubiéramos visto más allá lo que eso representaba para nosotros, pues no lo hubiéramos hecho. Pero una imprudencia por ingenuidad también, ¿no? O sea, no estábamos enseñados a pedir plata prestada, nunca pensamos que nos fuera a faltar porque siempre, yo vengo de una familia muy acomodada, donde todo lo tuve, donde yo creo que desde que me casé yo iba al supermercado y mercaba y yo nunca me fijaba cuánto valía cada cosa. O sea, yo no iba con un monto exacto. No tenía organización tampoco, esa era la verdad. Nos entraba y gastábamos, pero no había una organización, una mentalidad, venga, vamos a hacer esto va a ser tanto porcentaje para tanto, como hoy en día lo sabemos, ¿no? Y tratamos de hacerlo. Sí, no teníamos, la verdad, no hubo nunca necesidad de pensar en esas cosas y en este momento ya nos devolvimos que eso también es saludable. O sea, después uno se da cuenta que estas crisis, cuando uno las toma de una manera madura
y en conjunto ayudan a la pareja, ayudan a la familia y ayudan a uno a crecer interior y exteriormente. ¿Por qué? Porque aprendimos muchos métodos para poder organizarnos económicamente. No quiere decir con eso que uno no cometa pecados. A veces decaemos, pero el uno al otro nos ayudamos porque hicimos esto, porque lo otro, y no nos dejamos coger ventajas. Pero como te contaba, yo iba al mercado y mercaba. Cuando empezó la crisis, yo me iba con 80 pesos, en ese momento 80.000 pesos, y miraba qué nos daba más alimento y qué nos podía rendir más en el mercado para poder, pero me tenía que fijar mucho. Y eso también fue un aprendizaje para mí, que nunca lo había hecho. Después de pensar en el suicidio, debido a la presión que ejercían los bancos sobre el abogado Mario Ginete, este por fin encontró una solución en el derecho. Madeleine, mi esposa, siempre firme. Madeleine siempre allí, negro, ánimo, vamos a salir adelante. Pero mi ego de varón, de macho, de ver las cuentas atrasadas, 6 meses en el colegio, 6 meses el arrendamiento que pagábamos de este apartamento. Y a pesar de que hacíamos conferencias, seguíamos trabajando como locos, pero no llegábamos a ingresar el dinero suficiente para amortizar ya esos 90 millones de pesos que debíamos en diferentes cupos, más las cuotas del crédito de fomento con Comeva. Estábamos, digamos, en una relación crítica. Las niñas tranquilas, pero muy conscientes del tema. Solamente recuerdo que la mayor Marcela un día nos dijo: papi, ¿no será que podemos ir donde un médico? Eso me impactó mucho porque estábamos frente al farmacéutico en una droguería en la Quinta. Cuando ellas se enfermaban, me acuerdo que era un problema de la piel, pues no había para el médico, entonces había que ir a la droguería y a que le recetaran la pomada. Le dije: no, mi amor, es que en este momento no tenemos la póliza de salud. Es muy duro cuando uno ha vivido pues en un nivel de abundancia, enfrentar la crítica o la pregunta o la inquietud de una niña, de una hija de 12 años, que por qué no le estamos dando una atención médica adecuada a su problema de salud. Pero yo diría que nunca nos tiramos los platos a la cabeza. Es algo que yo siempre le he reconocido a mi esposa, a Madeleine. Jamás Madeleine habló de divorcio, jamás Madeleine habló de que yo me abro este parche, o que andate a trabajar a Estados Unidos y allá mandado, andate de España, que es la torpeza que cometen muchas familias. Porque lo que hay que hacer en una situación de estas, y que es en lo que yo termino luego trabajando como persona que le ayuda a las familias insolventes a superar una cosa que no es tan grave como yo la veía. La insolvencia se agranda en la mente, la insolvencia no es ningún cataclismo, la insolvencia no es ninguna gran crisis. Crisis es un cáncer, un secuestro, echar reversa en el carro y matar a otro, un homicidio culposo. Eso sí es un problema en la vida, pero no tener con qué pagarle a los bancos es un problema por el que pasa puede pasar y pasa y están pasando cualquier familia en Colombia y en el planeta, porque el modelo económico está hecho para eso, para llevar a la gente al endeudamiento caro, impagable, y luego a la insolvencia. Caminaba por la casa, llegaba hasta el cuarto de ella, la veía, y yo que había hecho diligencias de secuestro y embargo para bancos, decía: cuando lleguen mañana, ellas llegan al colegio a las 3, ¿qué tal que los del embargo lleguen a las 4 y les toque y se le lleven su bicicleta? Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo no consideraba la posibilidad de irme a un concordato, que eso es lo que finalmente termino. ¿Por qué? Porque mi ego no me lo permitía. ¿Yo declarar que no puedo pagar? No, yo tengo que pagar como sea. Y me reventaba, inventaba cosas, trabajaba 12, 14, 16 horas diarias, pero los ingresos no daban, las cuotas eran impagables. Pero yo estuve en eso, muy angustiado por las hijas. Hasta que un amigo me dijo: Mario, ahí está la ley 222 de 1995, métete a concordato. Y yo decía: ¿será? Mario, no tenés otra salida. Francisco José Mejía Pardo, se llama ese amigo, economista, abogado, ex banquero, y yo siempre le agradeceré, porque bueno, yo lo que tengo que hacer es decir: no puedo pagar. ¿Yo qué hago si no puedo pagar? Entonces, digamos, en ese afán loco, la cesación de pago fue apareciendo. Es que el día que yo estoy frente a la ventana, estoy allí llorando y diciendo: yo no voy a poder salir de esto, mi esposa me pregunta: negro, ¿qué te pasa? Digo: no, que estoy aquí, ¿qué tal? Y entonces ella me dice: negro, pero metámonos a concordato. Y, sí, ¿y vos estás de acuerdo? Ella es odontóloga. Y sí. ¿Concordato? Sí. ¿Dejamos de pagar? Sí. Digo: ¿será? Digo: sí. Esa noche tenemos un grupo de oración aquí en la casa y llegaron unos amigos y tal, y entonces hablé con un empresario, Carlos Andrés Rivier, un gran amigo.
Y Carlos Andrés me dice, Mario, yo estoy en concordato. Sí, ¿hace cuánto, Carlos Andrés? Hace 2 años, hermano. Sí, ¿y qué? No, pues eso es así, los bancos, y esta es la estrategia. Sí, ese día pude empezar a dormir un poco mejor y tomé la decisión, cesación de pagos, que es lo que yo quisiera compartirle a los televidentes, a las personas que están viendo ese programa. Cesación de pagos es una salida válida para el deudor en dificultades. No hay que considerar eso, ni es el fin del mundo, ni usted es un leproso, ni un deshonesto, ni un tramposo. Es una coyuntura por la que en Colombia han pasado empresarios como Carlos Ardila Lule, empresarios como Julio Mario Santo Domingo, municipios como el de Cali, empresas como en Cali, municipios como Palmira, el departamento del Valle ha estado en cesación de pagos. Entonces, ¿por qué no puede una familia de aquí de Cali, del barrio del Guabal, o de Candelaria, o de la Cumbre que esté viendo este programa, decir cesación de pagos? Voy a dejar de pagar, obviamente, con algún marco legal y con alguna estrategia para salir adelante. Uno no ve salidas, nosotros no conocíamos absolutamente nada. Mario, siendo abogado, veía que tampoco, o sea, que lo único era ir, ficticiarse, que es una palabra que se usaba mucho, o sea, poner todas las cosas en nombre de otras personas, y no sabíamos de nada. Entonces Mario dijo, no, existe una ley que yo creo que es nueva, de concordato de persona natural. Entonces él se puso a estudiarla. Entonces consultamos a abogados, colegas de él en esa área de financiación y todo eso, y tocamos muchas puertas, pero no veíamos una solución que nos ayudara. Y con esa ley salimos adelante. O sea, Mario se especializó, uno dice la crisis ayuda. Eso es lo que hoy en día ingresa plata a nuestra familia, porque Mario trabaja, porque eso permitió a que él se pusiera a especializarse en eso, en que aprendiera por nuestras propias heridas, digámoslo así, y eso es lo que hoy en día nos da la entrada. Entonces, cuando él empezó a decirme, pero negra, aquí hay concordato de persona natural, pero a mí me da pena decir que yo estoy en concordato. Le dije, pero pena, ¿por qué? Si es lo único que nos va a proteger, vemos que la ley nos va a proteger, hagámoslo. La única idea que le veo, cuando uno no es abogado, cuando uno no es el jefe del hogar, o sea, a veces tiene una mirada distinta. Entonces, él como que me empezó a mirar y dijo, Madeleine tiene razón. Entonces llegamos y nos metimos, los primeros concordatos que Mario llevó fueron el de él y el mío. Y empezamos a ver que la ley nos protegía en todos los campos. Obviamente el concordato no era para no pagar las deudas, o sea, nosotros teníamos que organizarnos económicamente, ahorrar para pagar las deudas en un tiempo prudente y que pudiéramos salir adelante con nuestros ingresos. Y así fue, pagamos todas nuestras deudas y los dos por medio del concordato y nos protegió. Y eso le dio a Mario la pauta para que él se fuera estudiando eso y especializando, y venía la gente donde él a que le diera consejos. Entonces él podía aconsejar en todos los sentidos, en el emocional, en cómo conversar, en cómo enfrentar cada cosa, porque las llamadas por teléfono lo agotan a uno mucho, uno se siente mal, o sea, todas esas cosas lo deprimen a uno muchísimo. Pero el trabajo de pareja es muy importante, el trabajo de familia también, y hay que mirar, salir y preguntar sin pena, porque esas son cosas que le suceden a mucha gente. Alfredo Carvajal Sinisterra, exalcalde de Cali, que es, llamémoslo así, el culpable de que nuestra familia esté en Cali, porque es el que traslada a mi papá de Carvajal, Barranquilla, a Carvajal, Cali. Un día me compartió en la Laguna de la Cocha una frase, dice, el ego es como un gallo al que hay que torcerle el pescuezo todos los días. Yo pensé en el suicidio simplemente por estúpido, por imbécil. ¿Por qué? Porque mi buen nombre, ¿qué dirá la gente? Yo pienso que hubiera sido el peor error de mi vida, porque el tamaño del problema, 90 millones en deudas, no justificaba jamás haberme autoeliminado. Pero dejé que ese problema, en mi sentido de la importancia, aquí yo soy Mario Alfonso Jiménez Manjarres, el conferencista motivacional, que está saliendo en la televisión, que da conferencias con el padre Gallo, que tal y que Pascual. Entonces, ¿cómo así que estoy atrasado 6 meses en el arrendamiento? ¿Cómo así que estoy atrasado 6 meses en los colegios? Ahora que lo digo, no me parece algo tan grave, pero en ese momento, el ego. Y es lo que yo le quiero transmitir a la gente, por eso estoy trabajando en la defensa del deudor insolvente y cada vez que puedo lo comparto. No hay razón
para autoeliminarme por un problema netamente económico, cuando tengo toda la salud que tenemos. Imagínense los mundiales de fútbol que me hubiera perdido si en el año 98 me hubiera autoeliminado, los momentos de intimidad y de goce con mi pareja, el nacimiento de la nieta, tantas cosas. Yo me angustio mucho porque yo nunca había visto a mi esposo ni siquiera llorar. Y ese día se puso a llorar. Entonces yo me asusté y dije, o sea, está en un extremo de angustia. Obviamente nunca fui una mujer señaladora ni cargadora, ¿sí? Porque yo también trabajaba, entonces yo ayudaba y sabía lo que estaba pasando. Entonces a veces eso también ayuda a equilibrar, porque cuando uno desconoce el proceso por donde está pasando el esposo, es muy difícil colaborar. Por eso yo recomiendo que se debe hablar en pareja. Fue muy duro, muy angustiante, pero lo único que yo pude hacer es arrimarme y decirle, negro, tranquilo, vamos a salir adelante, tomemos medidas, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces nos apretamos muchísimo, cambiamos a las niñas de colegio, se les dijo no se pueden hacer esto, por mucho tiempo hubo disminución de muchas cosas que estaban acostumbradas y que estábamos acostumbradas a vivir. Mi nombre es Mario Ginete Manjarrés y soy abogado. Como abogado, yo sabía que existía esa ley de insolvencia y mi primera reacción fue buscar un colega. Entonces este colega me dice, sí, Mario, yo te ayudo. Y cuando llegamos a relacionar los bancos, resulta que él trabajaba para uno de esos bancos. Me decía, uy, aquí está este banco, Mario, yo no te puedo ayudar, aquí te entrego el modelo. Entonces a mí tocó aterrizarme de mi soberbia, donde yo consideraba que la persona que no pagaba una deuda era una persona deshonesta o tramposa, y decir, Mario, te va a tocar llevar tu propio concordato. Entonces, los dos concordatos con que inicia nuestra firma, que ya ha tramitado más de 1000, son el de mi esposa y el mío. Es decir, nosotros hablamos de una terapia que nos hemos aplicado, o vendemos una pomada que nos sirvió y que nos untamos. Entonces, empezamos a tramitar ese concordato y nos lo admitieron y suspendieron los procesos. Uy, esto funciona. Y yo, ya las conferencias no daban, ya estábamos en una crisis económica tremenda en la ciudad, en el país, de las conferencias no se podría vivir. Entonces yo que había renegado del derecho, yo voy a vivir solo de conferencias, desempolvo mi tarjeta profesional de abogado, bendita sea ella, y empiezo a hablar de esto, a hacer unos volantes, a dar charlas en condominios y todo. Cuando un periodista del país, que a gratitud siempre tengo presente, Alfredo García, de la página económica, nos hace un reportaje. Si hay salidas para los deudores en Colombia, la ley 220, concordato de persona natural, y el hombre se va de primera página a una columna en un domingo, y adentro página entera. Esto es como en el año 1998, en el país, un día de abril. Entonces esto fue lo que se llama pues, un free press, eso fue una divulgación de esta figura que no era conocida. Nosotros somos pioneros en implementar esta figura. Esta figura finalmente es derogada por los bancos, la ley 222 del 95, porque les parecía que ya había mucha gente, y ahí es donde hacemos la demanda de inconstitucionalidad. La Corte exhorta al Congreso a expedir un nuevo régimen, los congresistas Roy Barrera y Simón Gaviria toman esa bandera, sacan una ley 1380 que se cae. Finalmente llegamos a la ley que hoy está vigente a partir de octubre, que es el nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Cuando entramos en cesación de pagos, yo tuve que aceptar una cosa. En el matrimonio de Mario y Madeleine, Mario es un tipo muy hábil, digamos, creo que es como algo evidente, es un buen conversador, Mario vende bien, pero Mario es un pésimo administrador. Mario no sabe manejar la plata. Yo me meto 100.000 pesos al bolsillo, doy la vuelta a la manzana y regreso con 10.000. Compro una lotería aquí, compro un pan allá, le regalo 20 al de acá, al que me cobra 1.000 le doy 2.000. Yo soy así. He tratado cada vez pero está en mi ADN. ¿Quién era la buena o quién es la buena para administrar la plata? Madeleine Martínez Pertús, mi esposa. Entonces yo tengo que tomar una decisión bien brava. Año 1999. Negrita, manejamos la plata. Entonces ella es la administradora de todas las finanzas nuestras. Ella incluso hace poco se retiró de la odontología
para dedicarse a administrar la parte financiera de la firma de abogados, donde estamos prosperando y donde nos está yendo bien. Y es una mujer supremamente dura. Estuve 2 años para convencerla de que me comprara un videobeam. Necesito un videobeam para mis conferencias y tal. Ya en esta nueva etapa, porque seguíamos dando charlas de insolvencia y eso. No hay. Estuvimos 1 año y medio con los sofás ruñidos aquí, no había. Se empieza a ahorrar. Ella tiene una disciplina de sobres. Cuando tenemos un proyecto familiar, se abre un sobre, se le pone un nombre y ahí se empiezan a guardar 20.000, 40.000, 50.000 mensual, hasta que se tiene, ¿cuánto hay? Ya están los 950.000, sí, ya le podemos comprar el portátil a la niña. Entonces vamos a la pasarela y lo compramos de contado. En el mundo ya de los negocios, cuando usted está acudiendo fácil al crédito en un pequeño negocio, en una peluquería, en una barbería, en una ferretería, en la Galería Alameda, en cualquier galería de la ciudad, en cualquier negocio que tenga, sobre la quinta, donde sea, a usted no está vendiendo lo suficiente porque está necesitando crédito, o lo están robando y no se está dando cuenta. Entonces, el vacío de caja lo llena con crédito, o está vendiendo sin margen. Entonces, hay que estar muy atento. O está viviendo en el estrato que no es. En el momento que Mario la estudia por primera vez y viene y me la cuenta, entonces pusimos en la mesa el ficticiarnos, el ir del otro abogado que nos hacía otra propuesta, en el concordato de persona natural, y yo le dije, yo no veo otra salida que por el concordato de persona natural. En ese momento tomamos la decisión, o sea, cuando ya los bancos no nos daban, ya le habíamos entregado comida a la finca, los bancos no nos daban bola, las tarjetas de crédito tampoco, entonces cancelamos absolutamente todo lo metimos al concordato, y en ese momento, que es creo que en el año tal vez 98 o 99, 98 creo que fue, entramos en concordato de persona natural. La cesación de pagos para una familia en dificultades, para un deudor en dificultades, es que mientras usted esté pagando lo impagable, mientras usted esté abonando al acreedor que más le grite, que más lo presione, que más lo chantajee, que más lo intimide, usted no está actuando de una manera inteligente y planeada. La cesación de pago es que en la ley colombiana, con todas las imperfecciones de nuestra democracia y de nuestro Congreso, en la ley colombiana hay unas herramientas. Entonces, en la época mía era la 222 del 95. Usted va donde un juez y le dice, estas son mis deudas, estos son mis activos, los bienes que tengo, suspenda. Y ese proceso de cesación de pagos suspende todos los procesos en curso. Ahora estamos, a partir del 1 de octubre de 2012, hay un nuevo marco legal para la cesación de pagos, que es el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Entonces, en Colombia, primero, precisemos algo, no hay cárcel para la persona que no puede pagar sus deudas o obligaciones civiles. Entonces, si ese es su problema, usted tiene que serenarse, si no está pudiendo pagar sus deudas, y dice, yo no me voy a ir preso, pero tampoco no puedo llegar a trabajar 20 horas, tampoco puedo llegar a estar hostil con la familia, voy a dejar de pagar. Nosotros recomendamos dejar de pagarle a los bancos, a las entidades financieras. Hay unas obligaciones que hay que privilegiar, que son colegios, cuotas de administración, porque eso es para pagar recursos humanos de personas que le sirven a uno en el colegio, en la educación de los hijos, en la unidad residencial, que lo cuidan a uno de noche cuando duerme. Ahí no hay especulación, ahí no hay negocio. Pero ya cuando estamos frente a las entidades financieras, sí, baje la persiana, deje de pagar. Vamos, dentro de 3, 4, 5 años. Entonces, ahí se radica una solicitud, en este momento es ante un centro de conciliación, un consultorio jurídico de una universidad o una notaría, y los procesos se suspenden. Nosotros debíamos casi 220 millones de pesos. Entregamos una finca por 100 y pico, 130 millones, una finca que valía 300, nos la recibieron solo por la mitad, pero bien, la cooperativa, somos solidarios, entregamos la finca, avaluada en casi 300 y la entregamos por la mitad. Entonces nos quedaron solo 90 millones con los bancos. A los 8 años que vamos a arreglar, esos 90 millones ya valían 320, sumándole 200 y pico de capital. Pero hay amnistías, descuentos, quites de intereses totales. Nosotros pagamos solamente el 60%, entre el 60 y el 70% del capital. A los 8 años, en base a ahorro y en base a un ingreso especial que yo tuve por un pleito importante que me gané, que me dio 20, 30 millones más los ahorros. Entonces, en ese momento arreglamos con todos los bancos. Pero entendimos, ahí empezamos a privilegiar a la familia, nos pusimos al día con los colegios, al día con el arrendamiento, y no sacrificamos la calidad de vida, ni nuestra ni de las hijas. Esta es como la gran revelación. Allí hay un momento también en que un amigo nos comparte de Jesús
empezamos a ir a una iglesia cristiana y vemos que el tema de la opresión del rico sobre el endeudado es una historia que no es nada novedosa, es la historia de la humanidad. El dueño del capital tiende a enseñorearse sobre el que necesita crédito. Dice un proverbio por ahí, el deudor es siervo del acreedor. Entonces empezamos a encontrar consuelo en la palabra de Dios, consuelo digamos, en Jesús, en Cristo, en la Biblia. Yo creo que los bancos no son, como nos han hecho creer, un mal necesario. Es más, yo creo que el futuro económico del planeta, si se quiere salvar el planeta, pasa por estructuras diferentes a lo de los bancos. Cuando se le entrega el manejo del oxígeno de la sociedad, que es el papel moneda, en un maridaje entre el Banco Central y los intermediarios financieros, estos bancos privados o públicos, se está entregando todo el poder a unas herramientas tremendamente poderosas, abusivas, que en todo el planeta, esto es como un consuelo, no es en Colombia, en Grecia, en España, en este momento, en Portugal, se está dando una situación donde las personas están siendo despojadas de sus bienes por los abusos bancarios. Entonces, yo en esto no puedo ser neutral. Mi concepto de los bancos es que son, por definición, unos depredadores, porque manejan netamente papeles. Lo que un banco presta es muy parecido a este papel, es una representación de un valor y finalmente se quedan con los activos reales de la gente. El sistema financiero para mí es atropellador, o sea, no te da ni siquiera la oportunidad de tener un ahorro, porque el ahorro se te come la plata en el manejo de la cuenta de la tarjeta de ahorro, en el interés en todas las cosas que te cobran adicionales por gastos bancarios. Entonces no te ayuda a ahorrar, y el interés que te pagan es mínimo. Entonces el banco realmente no te ayuda para nada, porque se te va mucho en gastos bancarios. Yo soy muy detallista en anotar. Uno de los procesos que aprendí era que tenía que anotar cada gasto que hacíamos, porque así teníamos control de cómo podíamos mejorar las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno anota, uno empieza a ver que el gasto bancario es supremamente alto para que le tengan a uno guardada la plata de uno. Entonces, yo utilizo mínimo, porque la cuenta de ahorro, ¿cierto? No tenemos tarjetas de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito amparada por mi hermana, que la uso, es necesario para un hotel, para una cosa, entonces la uso, pero la pago inmediatamente. El gasto de la tarjeta de crédito también es altísimo, así no pague intereses. Tú cuando la revisas y estás anotando eso en tu libro de cuentas, tú te das cuenta todo lo que te descuentan por una tarjeta de crédito, te das cuenta. Ayer nomás llamé a la tarjeta de crédito porque hice un descuento de Netflix, ese programa de películas, y le descuentan a uno 14.000 pesos mensuales. Pues me cobraron 24.000 pesos por ese manejo. Óigame bien, estoy pagando 14.000 pesos al mes y me cobraron 24.500 por ese gasto. ¿Ustedes qué dicen? Me están cobrando más de lo que yo estoy pagando. Entonces llamé por teléfono. No se preocupe, que es que ese gasto va por 3 meses. Entonces usted lo divide en 3 meses, pero le dije, pero a los 3 meses me vuelves a cobrar. No, yo no le vuelvo a cobrar más, que no sé qué. No, esas son pautas de la tarjeta de crédito. No te dan ni siquiera. Primero hablas con una persona que no es del banco, o sea, es empleada y que está formateada para decirte unas cosas. Entonces, tú no tienes comunicación. Es totalmente frío. Pero para aplicársela a todo y asustarlo a uno son los primeros. Aprendí a manejarlos. Aprendí a manejar el sistema, porque uno no se puede apartar de él, o sea, vivimos con ellos aquí, pero hay que aprender a tener cuidado con esas cosas. Las leyes de este país fueron la principal herramienta para que el abogado Mario Ginete se liberara de la presión de los bancos y creara así su propio bufete de abogados. Pasar por un momento de insolvencia es como tropezarse en el proceso de aprender a caminar. Los grandes millonarios en Estados Unidos, que hacen estadísticas a todos, han tenido entre 2 y 3 quiebras.
Julio Mario Santo Domingo se quebró con Avianca, Carlos Ardila Lule se quebró con Coltejer, Fabricato se quebró, los departamentos del Valle del Cauca se ha quebrado 2 veces en los últimos 20 años. Una quiebra, una situación de insolvencia es algo por el que toda familia pasa. La primera recomendación para una familia en dificultades es unirse, hablar el tema con total transparencia, poner las cartas sobre la mesa. Es decir, miren, hijos, esposa, tías y hermanos, esta es la situación, con lo que estoy ganando no puedo pagar, tengo esta libranza, este descuento, voy a buscar asesoría legal para entrar en cesación de pagos, vamos a aterrizarnos, no vamos a entrar en una campaña de ahorro tonto, de que no prendamos la televisión, no nos bañemos con agua caliente, no salgamos, mejor dicho, no respiremos, pues, no caminemos porque ensuciamos el piso y hay que trapearlo, no. Vamos a dejar de pagar, vamos a priorizar ciertos gastos y vamos a salir adelante. Entonces, con un acompañamiento legal idóneo, la persona busca una serie de estrategias. Hay 2 objetivos fundamentales. En lo posible, proteger o blindar el patrimonio. Y segundo, proteger o blindar el flujo de caja, llámese salario, ventas, ingresos. Ahora, más de la mitad de los colombianos tienen sus ingresos a través de cooperativas o a través de negocios independientes. Esas personas no tienen problema porque no les pueden embargar el salario. Hay algún grado de dificultad con los pensionados, con las personas que trabajan para empresas formales, pero también hay figuras como, mire, aparte de declararse insolvente, está la afectación de vivienda familiar, el patrimonio de familia, el fideicomiso civil, las rentas privilegiadas. Entonces, con ese, digamos, menú de estrategias legales, según la situación de cada persona, un acompañamiento legal idóneo, la persona dice, vamos a asumir esta actitud. Y es como, si se me permite de pronto la comparación, salir del closet, de la insolvencia, como el que tiene una preferencia sexual diferente a la media de la ciudad o del país donde vive. Mire, esta es mi realidad económica. Pero lo que yo no puedo estar es andando con una cantidad de sacos y todo para que no me vean un problema en la piel. No, mire, yo llego en camiseta esqueleto a la droguería, al médico, recéteme y empiezo y se me cura el tema. Pero mientras yo lo oculte, mientras me dé miedo decir que estoy insolvente o pedir una cita, estoy, como alguna vez veíamos recientemente en Telepacífico, en un programa de la mañana, una persona que daba unas declaraciones y las daba como si fuera una delincuente, sin dar la cara. Y yo estoy en un problema financiero, estoy viendo 28 millones. No, yo tengo un problema de 28 millones, no me pueden despedir por eso, y quiero compartir que no puedo pagar las cuotas y que necesito cómo enfrentar esa situación de insolvencia. Yo le quiero compartir algo a las personas que pasan por una situación difícil, que están en una situación difícil de insolvencia. Se lo quiero decir, esto no es una pose, esto no tiene ningún contenido demagógico ni pretencioso. Bendita sea la crisis. Bendita sea la crisis. Porque sin ponerme aquí de modelo, ni andar con delirios mesiánicos, ni nada de eso, yo tengo hoy un muy buen matrimonio, una muy buena relación con mis hijas, gracias a esa crisis. Porque si yo no hubiera tenido esa crisis, yo andaría por el mundo caminando 3 metros por encima de la gente, como ve uno a ciertos personajes, con un hogar destrozado, andando en adicciones, en vicios, con una lapicera acá de marca, con una corbata Hermes, pero absolutamente vacío, como es la realidad de muchísimos ejecutivos y muchos yuppies y muchas personas hoy en el mundo de los negocios y en el mundo aún de las profesiones, de la medicina, del derecho, de la arquitectura misma. La crisis es una bendición, la prueba es una bendición. Nosotros entendimos que no se puede desarrollar una familia ni crecer una familia en base al crédito. El crédito es una trampa, el crédito es como una adicción. Hay que tener autocontrol, hay que tener dominio propio, hay que ahorrar para poder darnos un gusto, hay que saber postergar los viajes, los placeres, porque cuando no hay esa disciplina, cuando no hay ese autocontrol, el crédito siempre está allí como una tentación, tal y cual se suministra droga a un adicto o un alcohólico y tiene un momento de euforia y un momento de rumba y luego viene el guayabo, luego viene la boca seca, luego viene la enfermedad, la cirrosis. El crédito es lo mismo, el crédito hay que pagarlo y si uno toma un crédito y con ese crédito no está generando más ingresos, pues al mes siguiente tiene una cuota más que pagar y menos calidad de vida. Todo crédito de consumo empobrece. Entonces, si a través de esta crisis usted se da cuenta de eso, pues dele gracias a Dios, porque todavía le quedan muchos años de vida y los puede vivir de una manera mejor, financieramente más ordenada.
la crisis, la prueba, es una bendición. ¿Por qué? Porque te pone en la realidad. Uno en una prueba no se puede poner con oropeles, ni con adornos, ni con diplomacias falsas. Entonces, nuestra familia es una familia muy unida, donde hablamos las cosas siempre con mucha franqueza, con un lenguaje directo, sin hacernos daño. Tenemos muy buena comunicación con las dos hijas, con la casada y con el yerno, y entre nosotros, entre nosotros dos como pareja. Esa es la gran bendición. Tenemos que estar alerta todos los días para no caer en las trampas de la sociedad de consumo. Digamos, del momento que hicimos el arreglo con los acreedores 2006 a hoy, no han vuelto a cometer errores financieros, no, a cada rato. ¿Pero por qué estamos comprando otra vez esto? ¿Pero por qué hicimos esta inversión tan tonta? Porque la sociedad sigue allí, el bombardeo publicitario y la publicidad engañosa es permanente. Entonces estamos muy alerta. Es que uno suda mucho para ganarse el dinero, para venir a invertirlo pues en cosas de apariencia. Entonces nosotros privilegiamos, por ejemplo, mucho los viajes por encima de los electrodomésticos, los aparatos y los gadgets, los plasmas, etc. Pero de todas formas, a veces nos encontramos tomando decisiones equivocadas, apoyando a personas que no lo merecen, haciendo inversiones tontas, torpes. Entonces, tenemos que estar muy despiertos en el manejo de nuestras finanzas. Es mucho lo que usted suda y se trasnocha y se sacrifica para ganarse un determinado dinero. Para venir, por ejemplo, a comprarle algo a un hermano que se puso a vender unas enciclopedias, unos cursos de inglés, y por pena, por no decirle que no, decirle que sí, está bien. Ese hermano de pronto el único paquete de esa biblioteca o esa cosa que vende es el que le vendió a usted. Entonces, no, tenemos que ponernos colorados un minuto y decir no. ¿Por qué? Porque a usted la plata no se la están regalando. No podemos estar ayudando a familiares, por ejemplo, que su único trabajo es mover este dedo pulgar. Y digo, ¿qué están haciendo para conseguir trabajo? Y yo, pero mira, ¿y esto qué es? No, pues el control remoto de la televisión. Todo el día me la paso viendo. Paso de la Bundesliga a la Liga Española. No, hermanito, salga a cuidar carros, salga a cuidar niños, salga... Pero usted empieza a generar una ayuda mensual, por ejemplo, a un familiar que no está minusválido, que no está incapacitado. Ahí no hay finanzas que aguante. La prosperidad financiera está muy ligada al carácter, a ser muy serio en los negocios. Por ejemplo, las oficinas, las empresas no pueden ser lugares de tomar tinto, ni de tomar tragos, ni de enamoramiento, ni de acosos sexuales, ni de levante. Las oficinas tienen que ser lugares productivos. No hay negocio que aguante cuando no hay carácter y cuando no hay disciplina. Igual que el adulterio. Como decía un tío que decía que mantener un fogón prendido, o sea, un hogar es difícil, como hay berracos que se ponen a mantener dos. Por ejemplo, un enredo, eso es algo que lleva a la quiebra a la familia, más allá de si está respondiendo al patrón de Dios cuando engaña o no engaña a la mujer. Es que si sacar adelante una familia con 1, 2 o 3 hijos es difícil, ¿qué hace una persona estableciendo relaciones adúlteras o clandestinas que le van a comprometer más y más dinero? Entonces, la gran lección de esta crisis para nuestra familia es el autocontrol, la disciplina en el gasto, no vivir de las apariencias. Nosotros ya no vamos a ningún club social, vendimos la acción del club social que teníamos, no nos hace falta. Los amigos que tenemos es porque nos gusta estar con ellos, no porque nos representan dividendos políticos o económicos. Primero, que tiene que haber unidad familiar, o sea, no se oculten entre las parejas las situaciones que están pasando. Es lo más importante, porque cuando dos personas ven un problema, lo ven diferente cada una y se ayudan la una a la otra. Segundo, cuando los padres, en el caso del que papá o en el caso de la mamá, porque hoy en día hay muchas mamás que son las que manejan el hogar, deben contarle a la pareja y a sus hijos por la situación que están pasando, ¿no? Y tomar medidas. Cuando todos estamos alertas a lo que está sucediendo y todos queremos colaborar para salir adelante, los caminos se abren. Eso enriquece muchísimo. Segundo, no lleguen a que si ya llegaron, pues empiecen a organizarse en los gastos. Esto es lo que me ingresa realmente, esto es con lo que cuento y con esto voy a tratar de vivir, ¿cierto? Y anotar. La única manera que uno puede darse cuenta en qué se le va la plata es anotando. A veces, por ejemplo, en la oficina a veces nos dimos cuenta que se nos iba plata en fotocopias, pero una suma exagerada. Eso permitió que nosotros alquiláramos, primero compramos una máquina de fotocopiadora, pero el gasto del mantenimiento de la máquina de fotocopiadora también se nos subía y terminamos alquilando una máquina de fotocopiadora que nos cobraban un monto exacto por la cantidad de fotocopias. Entonces, uno puede tomar medidas cuando saben que se está gastando la plata, porque uno dice, no, en esto me estoy gastando mucho, voy a buscar recursos que me puedan disminuir el gasto en esas áreas, pero hay que anotar.
hay que anotar porque es la única manera de darnos cuenta qué hacemos con la plata, porque la plata nos la echamos al bolsillo hoy 200 o nos podemos echar 1.000.000 de pesos y se van. Y no pregunten, cuando uno voltea a mirar, dice, ¿qué pasó? Eso. Segundo, a criticar mucho y a abrirle los ojos a los niños con los programas de televisión. Porque si todo está dado a la publicidad, a que tú gastes, a que tú compres. Si no tienes eso, estás atrás. Y uno lo ve mucho en los niños hoy en día. Uno ve que el niño tiene el último aparato, el muchachito, el papá y la mamá se gastan por comprarle lo último que hay en el comercio, y eso también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no, tú no puedes tener eso hoy. Nosotros como familia no lo podemos tener hoy. Y hay que hablar mucho, muy claramente. Los principios que uno tiene como familia también son importantísimos. Hay familias que para ellos es más importante tener un buen televisor y un buen equipo de sonido. Para otros es otras cosas. Entonces, eso varía. Pero la familia reunida toma la decisión. Lo peor que se le puede hacer para ayudar a una familia es llegar y pagarle las deudas. Si usted es familiar de alguien que está muy endeudado y se le aparece a pedirle ayuda, lo peor que usted puede hacer, amigo televidente, es llegar y decir, vení, ¿cuánto estás debiendo? 35 millones, 80, vení, yo te los pago y ya, no te volvás a endeudar, porque ahí no hay aprendizaje, ahí no hay lección. Tenemos que dejar que la gente toque fondo, porque cuando usted toca fondo, ahí se impulsa hacia arriba. Le parece tan peligroso el fondo, el oxígeno se le está acabando en el fondo, que usted tiene que decir, yo no me puedo quedar en el fondo. Y la persona por sus propios medios toma la decisión y se impulsa hacia arriba. Entonces no podemos cargar a los demás. Entonces lo peor que se le puede hacer a alguien que esté en estas dificultades es empezar a hacer colecta entre todos los familiares para ayudarle a salir de deudas. Diferente a una situación de enfermedad o de accidente, esa es otra cosa. Pero cuando el endeudamiento ha sido para créditos de consumo, para primeras comuniones, para matrimonios, para celebrar fiestas, para viajes, o aún para cirugías plásticas, ¿por qué tiene que salir todo el contexto de una familia, todo un grupo familiar a rescatar a alguien que se endeudó en crédito de consumo? No, déjelo. Déjelo. Es que si lo embargan pierde el puesto, que lo pierda, para que se le grave bien las consecuencias y dentro de un año que consiga otro puesto no se vuelva a endeudar. Eso es clave, permitir que la gente aprenda sus lecciones. Eso no es insolidaridad, eso es objetividad y eso es no dejarse manipular ni empezar a ayudar sin sentido, porque al final nos hundimos todos. Tenemos que apropiarnos de nuestra propia vida. Con toda la falla del modelo económico, tenemos espacios de autonomía, tenemos espacios de poder. La forma como Dios nos creó absolutamente, digamos, independientes, nos permite que busquemos el enseñoreamiento de nuestras finanzas personales. Y eso es posible, con disciplina, con trabajo de pareja, unidos. No tenemos que ser víctimas del sistema financiero, tenemos que minimizar nuestras relaciones con el sistema financiero. Es imposible bancarizarse en Colombia con los altos costos financieros por mucha propaganda, por mucha publicidad. Entonces, la gran reflexión que a mí me deja esto es que las familias tenemos que ser conscientes de esto y no endeudarnos, no prestarle la cancha al sistema financiero, no entregarle el control de nuestras finanzas, sino privilegiar la disciplina, el control, el gasto familiar, porque sí tenemos poder sobre nuestra economía personal y familiar.